A pesar de los rebrotes de COVID que estamos atravesando últimamente, las actividades presenciales no se han frenado como en años anteriores. Sin embargo, existen más circunstancias que pueden modificar los mercados. Incluso aún seguimos viviendo los estragos de la pandemia, ya que afectó a muchas aristas económicas y sociales. Así que hoy en la billetera de BN vamos a enfocarnos en el mercado inmobiliario. Todos sabemos que la decisión de buscar una vivienda para una persona o una familia es una de las decisiones más importantes. Bueno, para aquellos que en este país tienen la fortuna de comprar una casa. Ya que el acceso a una vivienda propia sigue siendo toda una problemática social en nuestro país, en enero del 2022 se publicó que cada año se crean en promedio 87,000 nuevas familias. Sin embargo, la construcción anual de casas es cerca de 40,000 al año, por lo que hay un déficit. Un déficit que se ha venido generando desde años anteriores y que se agudizó en la pandemia, ya que el sector construcción fue el primero en paralizarse y uno de los que más sufrió. Marlon Caicedo, un arquitecto y catedrático, destaca que ni en la capital ni en ningún lugar del país hay una correcta política habitacional. Más allá de los permisos que se necesitan, no existe un estándar de construcción o una planificación. Esta es una de las razones por las cuales se produce hacinamiento, que es la aglomeración en un mismo lugar de un número de personas que ya se considera como excesivo a comparación del tamaño de nuestra casa. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, el 9% de los hogares viven en hacinamiento, es decir que casi 1.5 millones de personas viven en condiciones no óptimas, porque son viviendas que carecen de servicios básicos y otros factores. Además que el número de personas es excesivo. Recordemos que también existe informalidad en las construcciones, es decir, que no se levanta bajo estudios ni procesos técnicos, ya que así es más barato, pero pueden ser espacios peligrosos. Esta cifra de hacinamiento no ha mejorado mucho desde el 2018. A pesar de que Moreno prometió casa para todos en el 2017, no se cumplió. Ahora veamos qué pasa con el nuevo gobierno, ya que Guillermo Lasso ofreció que al finalizar su gestión construiría y mejoraría más de 450,000 viviendas. Después bajaron este número de casas y bueno, suponemos que ahora están más concentrados en apagar los incendios de corrupción que se han publicado en torno al círculo más íntimo de la presidencia. Pero a pesar de toda esta información dentro del mercado, siempre se encuentran algunos comportamientos que corresponden a otros choques. Por ejemplo, Quito está entre los destinos con los bienes inmuebles más asequibles de Latinoamérica, pues resulta que existe una sobreoferta de construcciones, lo que ocasiona que los precios de los bienes inmuebles estén más abajo desde hace 23 meses. Es decir, que los precios dentro del mercado inmobiliario han ido cayendo de forma consecutiva por casi 2 años. De acuerdo con el informe de mercado del portal Plusvalía, desde julio del 2020 a mayo del 2022, la caída del precio en los bienes ha sido del 6%. Si hablamos de precios, el metro cuadrado pasó de $1,318 en diciembre del 2022 a $1,272 en el mismo mes del 2021. Y según el Banco Central del Ecuador, en el primer trimestre de este año, la industria de la construcción tuvo una contracción del 0.5%. Este tipo de contradicciones evidencia la problemática social sobre la vivienda que tiene nuestro país. Por un lado, en algunos sectores tenemos familias sin casas propias e incluso viviendo bajo condiciones no óptimas, mientras que por otros factores como la pandemia misma y el poco proceso y acceso a créditos hipotecarios, existen sobreofertas de casas y departamentos en otros sectores, ya que las diferenciaciones de precios entre zonas y provincias son muy marcadas. Y ni hablar del tema de los arriendos, los mismos que también se ven afectados y correlacionados con el valor de las propiedades y la demanda del sector.
No es lo mismo un estudiante de otra provincia que está buscando casa cerca de las universidades o el arriendo cerca de las zonas financieras. De hecho, según los datos del INEC, para el 2020, solo el 47% de personas en Quito vive en una casa propia ya pagada, mientras que el 6% vive en una casa que sigue pagando. Pero ¿y el resto? Aquí es donde entran las opciones de financiamiento, porque todos sabemos que pagar arriendo de por vida cuando podría estar pagando la cuota de mi casa no es rentable. Pero el análisis va más allá. Las opciones son limitadas, mientras que las restricciones abundan. Aunque claro, el equilibrio en este tipo de producto crediticio es fundamental. Si no, hay que ver el ejemplo del BIES. A nivel general, las proyecciones dentro de la economía y especialmente del sector inmobiliario no presentan un crecimiento alto para lo que nos queda del año. Sin embargo, el primer análisis que se debería realizar entre la oferta y la demanda de este sector también involucra una variable muy importante, que como les había mencionado es el financiamiento. Y considerando las instituciones financieras a las cuales podríamos acudir, nos damos cuenta que no es tan asequible. Y si quieres saber más sobre el crédito hipotecario y cuál es la situación actual de este segmento crediticio, déjalo en la caja de los comentarios. Y también responde a estas preguntas. ¿Crees que en tu sector los arriendos han subido o han disminuido, considerando el impacto que tuvo la pandemia? ¿Y tú consideras que es fácil acceder al financiamiento para comprar una casa? ¿Has escuchado alguna iniciativa, proyecto o subsidio que el gobierno genere para que todos tengamos una casa? Deja tu respuesta acá y no te olvides de suscribirte a este canal, darle like y compartir este video.